Vaya conmigo a Isaías capítulo 9. Esa va a ser la porción de esta mañana. Y mientras usted lo busca, yo nada más quiero recordarnos un poco lo que estaba mencionando, introduciendo del sermón de Daniel de Gálatas capítulo 4. Y yo creo que fue interesante cómo el Señor nos regaló ese domingo no solo entender una verdad que yo espero que sea, que no es un texto que está hablando exclusivamente de la Navidad, porque no ocupamos textos que hablen de la Navidad, ocupamos textos que hablen de Dios en todo momento. Y el texto de Gálatas 4 es un texto que usted y yo podemos tomar. Si usted quiere todos los diciembres, pero espero toda su vida, pero todos los diciembres, y al final de un año, algo que usted y yo podemos recordar, que aún el camino que hayamos tenido en ese año, nunca se movió la promesa de que somos hijos de Dios. No importa el camino que usted haya tenido, lindo, difícil, complejo, si usted ha creído, no se ha movido la verdad y la promesa que usted es hijo de Dios. Este sermón transformó mi corazón de alguna manera la semana pasada. Y creo que el Señor sigue conmoviendo mi corazón cuando más reflexiono en ese sermón. Y el sermón o el texto que vamos a leer es un texto que cantamos, es un texto que escribimos, que enviamos, que vemos, que posteamos probablemente cuando hablamos de algo que tiene que ver. Y no deja de tener relevancia. Pero yo espero poder llevarnos un poco más allá. Vamos a leer Isaías capítulo 9. Los versículos que vamos a estudiar son 6 y 7. Y esto también, un comentario extra, fue muy providencial que este texto lo enseñara Mariano en un estudio. Entonces, yo ni siquiera estuve en ese estudio y ni siquiera pensé, hasta que salió Nadia y me dijo, es que Mariano enseñó ese texto. Y yo dije, bueno, ese texto que el Señor ha traído en mi corazón hace tiempo. Si entendemos y si nosotros como iglesia creemos que la palabra del Señor es la palabra del Señor y Él habla a su iglesia, el Señor ha tenido con este texto y con Gálatas 4:4 algo que decir la iglesia la gracia. Vamos a leer, dice: porque un hijo o un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este es el título del sermón hoy: el regalo de Dios para su pueblo. Yo estoy convencido que el texto habla de que Dios preparó a su Hijo como regalo para su pueblo, y su nombre, que demuestra sus atributos, producen confianza en Él. Dios preparó a su Hijo como el regalo para su pueblo. Y ese regalo el Señor le puso un nombre. Y ese nombre, porque viene en singular, pero cuando uno lee, contiene atributos, carácter. Y esos atributos de ese regalo, que es el Hijo de Dios, producen confianza en Él. Isaías es un texto, un libro que se escribe en medio del pueblo, empezando la rebeldía. Isaías comienza a preparar por medio de sus mensajes al pueblo que va probablemente a rebelarse. Y es interesante que en medio de todo ese ejercicio de rebeldía que el pueblo está teniendo y va a comenzar en aumento, el Señor instruye a Isaías a dar un texto de esperanza, que si notamos el texto está escrito como si ya se hubiera cumplido en tiempos de Isaías. El texto dice: porque un hijo nos ha sido
nos ha nacido y nos ha sido dado. Es como que Isaías estuviera pensando mientras escribe en la iluminación y en la guía del Señor, como que el niño ya fue. Pero la riqueza de la palabra del Señor es que el texto no está hablando del ya, está hablando del todavía no, pero vendría algo. Para el pueblo de Israel el texto debía de significar esperanza de algo que vendría. Para nosotros el texto significa confianza porque la palabra se cumplió, pero esperanza porque ese niño nunca se queda niño, crece o creció, y ahora el texto lo que nos anima es a esperar su regreso. Ese texto se escribió 750 años antes aproximadamente de que el Mesías, Jesucristo, llegara. Y este texto es valioso para reflexionar de cómo nuestro Dios vino al mundo perdido, lleno de maldad, un mundo con maltrato los unos a los otros, naciones imponiéndose unas sobre otras, un mundo lejos del amor, o por lo menos cuando digo lejos del amor es que ese mundo está redefiniendo lo que es el amor. Entonces se aleja del amor. O un mundo donde nadie se imaginó, o podría, o por lo menos pensó, que el Dios del universo viniera a esa realidad, a ese mundo, de la forma maravillosamente humilde y servicial como vino nuestro Señor. Yo creo que nadie se hubiera imaginado eso. Así que nada más mi deseo y mi motivación hoy es que esta mañana seamos movidos al agradecimiento por el regalo que Dios preparó para su pueblo, y que al estudiar sus nombres o sus atributos de su nombre se nos afirme confianza en Él. Dice el texto, esta es la primera porción, vamos a ver nada más dos: el regalo y su poder. Esa es la primera verdad, el regalo y su poder. Primera parte del verso 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Es demasiado sencillo. El texto habla de un niño que nació como usted y yo, 9 meses en la pancita de la mamá, teniendo que esperar. Pero aunque su nacimiento iba a ser normal, no era normal la persona que estaba en el vientre de María. Ese niño no era cualquier niño. Es interesante porque ese niño es la persona que por él fueron creadas todas las cosas. Que sin él nada lo que fue creado llegaría a existir. Que él decidió por amor a usted y por mí venir a este mundo para con su vida, con su muerte y su resurrección, redimirnos como hijos, redimirnos para con Dios, tomándonos como sus hijos. Yo creo que una de las razones por las cuales deberíamos de comprender el Evangelio es que Jesucristo no vino exclusivamente para sacarnos del infierno. Vino a eso, pero vino a darnos identidad que habíamos perdido cuando nos rebelamos contra el Señor. Y la identidad que necesitamos recordar por Él es que somos hijos. Al sacarnos del infierno por la gracia y la fe, Jesucristo nos ha dado identidad, hijos. Eso es una belleza. No estamos hablando ni siquiera que este niño vino para darnos vida eterna, porque todo ser humano ha sido creado para tener vida eterna. Pero la vida eterna no significa vida eterna en la presencia de Dios. Vida eterna significa vida eterna en presencia de Dios por la fe y la gracia en Cristo, pero también significa vida eterna separados de la presencia de Dios en el infierno. Este niño no venía a cualquier cosa, este niño no venía a algo ligero. Este hijo que nos ha sido dado no es un regalo cualquiera, no es un regalo que podemos buscar, no es un regalo que podemos comprar, no es un regalo donde podemos ponernos de acuerdo y hacer un amigo invisible o secreto. Es simplemente nos fue dado. Pónganse a pensar. Nos fue dado. El Padre Celestial
Ese Dios eterno que dice Juan, dice que amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo, al único. Ese regalo Dios lo envió. Pero la forma como Dios envolvió ese regalo, decía yo la semana pasada, fue con carne y hueso. Dios preparó un regalo y a ese regalo la envoltura fue carne y hueso, naturaleza humana, forma de hombre, para que ese regalo entendiera, sirviera, amara, salvara, santificara y llevara a su presencia a todos aquellos que han de creer en Él. Dice el pastor Miguel Núñez que Dios no amó las obras pecaminosas del mundo. Dios amó a los autores de las obras pecaminosas del mundo. Y en el contexto reformado hay una frase famosa que dice: Dios no ama al pecador ni el pecado. Pero es que si Dios no hubiera amado al pecador, entonces ¿cómo me amó? En Cristo. Puede ser muy peligroso esa frase. Dios no amó a las obras pecaminosas del mundo, Dios amó a los autores de las obras pecaminosas del mundo. Dios dio a su Hijo el Evangelio, una persona, Cristo Jesús. Ahora, el texto dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Es Isaías, 750 años después, hacemos lo que entendemos hoy, teología bíblica. Vemos ese texto a la luz de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, el contexto de Jesús. La pregunta que nos hacemos es: ¿dónde estaba la gente cuando el regalo nació? ¿Dónde estaba el mundo? ¿Cómo estaba el mundo cuando ese regalo vino? Bueno, en el contexto de Jesús, el Imperio Romano había movilizado a la gente para que cada uno se fuera a su área. El emperador romano, César Augusto, había dictado hacer un censo. Y ese censo estaba dentro de la providencia del Señor, porque ese censo es el que mueve a José y a María de Nazaret, los mueve a Belén, y ahí fue donde nació Jesús. Entonces, entendemos por lo que Lucas y Mateo mencionan que el día que Jesús nació, todo el mundo estaba ocupado. Todo el mundo estaba en el censo. Todo el mundo estaba en sus propios compromisos. Es tal manera donde el mundo estaba tan ocupado que el mundo no notó la llegada del niño. Este niño no vino de una forma como se anuncian los reyes en el tiempo de Jesús: Roma, Atenas, Jerusalén. Fue una forma inesperada, en un pesebre. Los testigos de este niño y de este hijo fueron animales. Yo tengo un cuento que le leo a Eva donde aparece un chanchito y una vaca, ovejas. Los animales eran testigos de este hombre. Las personas no lo recibieron porque estaban más felices en su forma de vivir. Habían algunos fieles que esperaban al Mesías. Los pastores, a quienes se le aparece el ángel y le dice: buenas nuevas de salvación. Hoy les ha nacido un Salvador. Pero estaba Simeón y Ana, que esos estaban fielmente esperando al Mesías hasta que lo vieron cuando lo iban a circuncidar. Simeón fue lleno del Espíritu Santo, vio al niño y dijo: este es el Salvador. Y Ana, una mujer viuda dedicada al Señor, sabía que Él era el Salvador. Había gente, pero la mayoría, cada quien estaba en lo suyo. ¿Dónde estamos nosotros cuando podemos pensar en el regalo que hemos recibido? ¿Cómo se ve nuestro calendario cuando en la providencia del Señor ha regalado a la iglesia en una tradición un mes de ánimo, gozo para muchos, otros, como orábamos, de tristeza o preocupación, pero todos esos son oportunidades para recordar el regalo que nos ha sido dado, recordar que somos hijos? ¿Y dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros cuando eso sucede? ¿Qué llena el calendario de diciembre
cuando diciembre llega. Pero el texto dice, un hijo nos ha nacido, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ya vimos un poco la idea, pero hay un texto que Isaías quiere tomar, y Isaías no está pensando en definir al niño, sino es por sus nombres. Pero antes de llegar a los nombres, él dice una verdad maravillosa. Dice que ese niño que crecería, valga la redundancia, porque el bebé Jesús no se queda bebé. Dice esto: y la soberanía reposará sobre sus hombros. Iglesia, ese niño llegaría a ser un hombre, pero con su obra redentora, él recibiría autoridad y poder para ser digno de alabanza y salvación de los hombres, pero para que usted y yo entendamos que nuestra vida descansan sobre él. El poder, la soberanía, los tiempos, lindos o difíciles, las bendiciones y cuando no parece bendiciones. Y Daniel era muy atinado cuando dijo que el diablo hace dos cosas: engañar a los que no son como si fueran hijos de Dios, y a los hijos de Dios engañarlos como si no fueran hijos de Dios. Y la ilustración que Daniel usó en el texto es ese ejercicio donde Jesús está en el desierto siendo probado, y es como si el diablo le estuviera diciendo: es que si eres hijo de Dios, ¿por qué estás aquí? Eso, como se ve tu realidad, no parece la realidad de un hijo de Dios. Y el texto de Isaías dice: la soberanía reposa sobre él. Los tiempos, las bendiciones y los desiertos, los tiempos con trabajo, sin trabajo, la enfermedad y la salud, hijos, sin hijos, muerte, vida, todo descansa sobre él. ¿Usted se puede imaginar lo que eso significa? A mí me cuesta imaginar lo que eso significa. No puede ser nadie más que el Dios de este mundo que sostenga nuestras vidas sobre sus hombros. Ahora, lo lógico es que entonces Isaías describa este regalo y este poder. Esa es la segunda idea nada más: el regalo y su nombre, que afirma en confianza en él. El resto del texto: y será su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David, para afianzarlo y sostenerlo desde entonces y para siempre. Este versículo 7 simplemente describe soberanía. Soberanía en el momento de Isaías, soberanía en el momento de Jesús, soberanía en el momento de la iglesia en el libro de los Hechos, soberanía en nuestro tiempo. Ese niño, que es un hombre que está resucitado y sentado a la diestra del Padre, ese reina con poder y autoridad. ¿Qué recuerdo para Navidad eso? Recordarnos, ¿sabes? Puede ser que haya vivido todo el año como si yo hubiera sostenido el mundo sobre mis hombros, pero yo no lo sostengo. Yo parece que viví todo el año como creyendo que yo soy el que tomo tales decisiones de tal manera que estoy marcando mi futuro, pero es que mi futuro no está en mis manos. El futuro está en las manos de mi Señor. El texto, cuando dice que la soberanía reposa sobre sus hombros y que su gobierno irá en aumento, está hablando de que Él es el Rey, Él es el Señor. Yo quiero poner mis ojos en Él, entendiendo que Él sostiene la línea de tiempo cuando Él me llamó a vida. En el momento que Él dijo: sal del vientre de nuestra madre, desde ahí y mucho tiempo antes, pero desde ahí, para que nosotros entendamos, hasta hoy, Él sostendrá nuestra vida. Pero para entender eso, definitivamente necesitamos entender de qué atributos tiene. Yo quiero confiar en Él. ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué esencia? ¿Qué olor? ¿Qué sabor? ¿Qué color tiene para yo poder recordar
el regalo que me ha sido dado y que mi vida está sostenida en sus hombros. Eso es muy lindo y es verdad y maravilloso, y con eso ha de bastarnos, porque es la palabra del Señor y nos sometemos a ella, y es cierto. Pero el Señor es tan misericordioso que describe su regalo. Lo primero que dice es admirable consejero. Yo creo que es difícil la traducción en hebreo porque es uno solo, admirable consejero. Otras traducciones lo separan, pero yo nada más voy a hacer una separación para darle un énfasis más, espero yo, más enfocado a Cristo. Dice un pastor: Jesús es admirable en su entrega. Vamos a hablar de Jesús como admirable, después hablaremos de Jesús como consejero, admirable. Pero Jesús es admirable en su entrega, dice este pastor. Él deja el cielo para venir a la tierra. Deja la eternidad para venir a lo terrenal. Dejó el lugar donde el tiempo no cuenta para entrar a un terreno donde el tiempo cuenta, de tal manera que Él tuvo que esperar 9 meses en el vientre de una madre. Jesús es admirable, dice este hombre, en dejar la gloria para venir a nacer en deshonra. Es admirable en dejar al Padre para venir a unirse a unos discípulos que después lo dejarían y lo negarían. Es increíble, eso es admirable en su entrega. Esa es la entrega de nuestro Señor y nosotros queremos parecernos a Él. Solo eso que acaba de escribir este hombre me hace a mí a pensar: Andrés, ¿cómo es tu entrega? ¿Cómo es tu caminar en tu entrega cuando tu Maestro, tu Señor te ha demostrado su entrega? Pero quiero expandirme porque Jesús es admirable en su servicio. Jesús sirvió sin preguntar a quién servir. Jesús sirvió a un incrédulo como Tomás y lo hizo uno de sus discípulos. Jesús sirvió a alguien que no tenía el compromiso desde el principio, a alguien que Él sabía que nunca tendría el compromiso. Sirvió a ese que Él sabía que sería su traidor. Él sabía y lo sirvió dándole el tesoro de los dineros en el círculo más íntimo, y lo sirvió hasta el fin sabiendo cuál sería el final. Eso es admirable. Jesús sirvió sin prejuicios. Sirvió a la prostituta, a los recaudadores de impuestos, a los pobres, a los ricos por igual. Jesús sirvió sin condenar a Pedro aún después de negarlo 3 veces. Sirvió sin título. Jesús sirvió sin cobrar. Jesús sirvió cuando otros no querían servir. Jesús sirvió cuando otros no estaban motivados para servir. Jesús sirvió cuando algunos se cansaron y pararon de servir. Y Jesús sirvió aun cuando lo rechazaron, seguía sirviendo. El servicio de nuestro Maestro es impresionante. ¿Cómo es tu servicio? ¿Cómo es mi servicio? ¿Quién define el servicio? ¿Quién ejemplifica el servicio? El admirable Jesucristo. Jesús definitivamente es admirable, pero si Él es admirable en estos 2 elementos que acabo de escribir, iglesia, admirable fue su muerte. Si Él es admirable en la tierra cuando sirvió, Él es admirable en su muerte. Y eso vamos a expandir un poquito más en unos momentos. Pero si es admirable y la palabra está junta, el título de Jesús de admirable consejero es maravilloso. Imagínate lo que podemos estar hablando aquí. Estamos hablando de un admirable consejero que Él sabe que nosotros necesitamos oír y entender que Él nunca se ha ido ni se irá en los momentos donde casi que juraríamos que Él no está. Iglesia, es que nosotros fuimos diseñados para depender del Señor. Nosotros tenemos ese diseño. Nosotros estamos diseñados para depender de alguien. Por eso existen las enfermedades de la codependencia. Gente que deposita todo su ser en lo creado.
Y no necesariamente en algo malo. Un cónyuge sobre otro cónyuge. Un papá sobre un hijo. Porque estamos diseñados para depender del Señor. Y Isaías, cuando escribe esto, no lo escribe para que nosotros cantemos admirable, como de memoria. Él quiere que esa verdad atraviese nuestros corazones y nos rindamos, nos sometamos al consejo admirable del consejero admirable. Todo consejo que Jesús da es admirable. Jesús no es un consejero que te animará a ser positivo o a tener buenas vibras. Jesús no es un consejero que va a decir que esos aguizotes que todos tenemos son buenos. Él no te va a decir eso. Este consejero no te va a cobrar. Ese consejero no va a dejar tu dolor o tu alegría en el salón donde sea que uno se reúna o en la visita de la casa. Ese consejero se duele contigo y se alegra contigo. Siempre está para usted. Él nos dice lo que necesitamos saber con el único propósito que nuestro corazón se rinda ante su gloria, ante su palabra, ante su poder. Este consejero tiene tanto que decir a nuestra vida que nunca está callado. Este consejero es tan consciente del momento donde estás que Él cuidará de ti y pastoreará tu corazón. Este consejero admirable te da descanso y quietud en medio del mundo tan lleno de ruido y de trabajo que uno tiene, pero Él no promete cambiar tu alrededor. Él promete cambiar tu corazón y tu mente para que vivas con lo que está a tu alrededor. Él no va a cambiar tu alrededor, Él va a cambiar tu mente y tu corazón para que vivas con lo que está a tu alrededor. El hecho de haber nacido como un hombre, el autor de los Hebreos deja claro que le permite a Cristo conectarse con nosotros. Pero hay un texto en Daniel que dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Jesús tiene un consejo tan admirable que Él sigue sacando todos los días lo que hay en nuestros corazones, que Él sigue hablando todos los días a nuestros corazones para que los corazones se moldeen. Ahora, ¿cómo estás recibiendo el consejo admirable de Cristo hoy en tu vida? ¿Cuál es el tema en tu vida hoy donde necesitas que el Señor te dé su admirable consejo? ¿Cuál es? No cuáles. ¿Cuál? ¿Cuál es el tema en tu vida hoy donde necesitas que el Señor abra los cielos por su palabra y te diga, esto es lo que tienes que creer, a esto has de caminar? Isaías describe en aumento, dice Dios poderoso. Nuevamente es como una repetición de que Jesús sostiene todas las cosas en su mano. Pero es que el punto de Dios asombroso, Isaías lo conecta, o en la mente del autor lo podemos conectar con la cruz. Y es que el momento de más debilidad de Jesús, en ese momento en la cruz, abandonado, solo, sin fuerzas físicas, el peor momento de la vida de Cristo, el momento más débil donde Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Completamente hecho pecado, por mis pecados, por sus pecados. Ese momento, que es el momento de mayor debilidad, Pablo dice en Colosenses que fue ahí donde Él derrotó todos los poderes de las tinieblas y donde Él desarmó al mundo de las tinieblas. Es el poderoso Dios. Este niño tendría un poder tan maravilloso que dice un autor, espera que Él crezca, espera que Él muera, espera que lo entierren y verás cómo de viernes a domingo derrotaría el pecado, derrotaría la muerte, desarmaría el mundo de las tinieblas y dejaría la tumba vacía.
Ese es nuestro Dios poderoso. Si ese es el Dios poderoso, que es el mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara, que es el mismo Dios poderoso que avergonzó a Faraón con todos sus prodigios, si es el Dios poderoso que envió a su Hijo para salvarnos, ¿cómo podemos en momentos de nuestra vida dudar de su poder? Somos débiles, iglesia. Por ahí tenemos un texto como Gálatas, un texto como Isaías, porque cuando nos describen el poder de nuestro Dios, aún ahí hay momentos de dificultad. Pero hay algo más maravilloso, es nuestro Padre eterno, dice Isaías. Es claro que Isaías no está diciendo que Jesús es el Padre. Lo que Isaías está conectando y puede estar en la mente del autor y podemos conectarlo, es como cuando Jesús le dijo a Felipe, respondiéndole a su pregunta, Felipe le dice, pero Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Lo que Isaías está diciendo es que Jesús refleja al Padre. Y podemos conectarlo porque el Salmo 103:13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. La idea es que Cristo se compadece de nosotros, como un padre que ve a su hijo en dificultad. Déjame decir esto. Muchos de nosotros entender Padre eterno en un contexto donde no crecimos con papá es complejo. Otros de nosotros crecimos en contextos donde nuestros padres estuvieron, pero no son el mejor ejemplo de Dios, porque los padres son simplemente el instrumento y los embajadores de Dios para los hijos. Cuando Isaías habla de que es un Padre eterno, redefine el entendimiento de los hijos que nunca tuvieron un padre en la tierra. Este Padre eterno es el Padre que sí se sienta y se alegra por las calificaciones que aprobaste. Este sí es un Padre eterno que se sienta y te aconseja y te dice, no te cases con ese hombre o esa mujer. Este sí es un Padre eterno que te dice, busca de esta manera este trabajo. Este sí es un Padre eterno que se duele y siempre ha estado contigo cuando no hay momentos donde pareciera que la figura de Padre aparece. Este es un Padre eterno donde Él tiene fotos de toda tu vida. Tiene álbumes. No porque vos seas el centro, es porque eres tesoro para Él. Este sí es un Padre eterno que tiene en cuenta y algún día ejecutará juicio sobre todos aquellos que te hicieron daño. Este sí es un Padre eterno que nunca abandona su paternidad. Este es un Padre eterno que te ha amado aún cuando ni siquiera te imaginabas o tenías esperanza de que habría la posibilidad de ver a un Padre. Porque es un Padre eterno. Nunca dejará de ser tu Padre. Yo necesito recordar la adopción. Él es nuestro Padre eterno. Y termina diciendo, como poniendo ungüento de consuelo, Isaías dice, príncipe de paz. Y es interesante porque básicamente hablar de príncipe de paz no es que Cristo viene a establecer la paz del mundo, es que Cristo viene a regalar la paz que todos necesitamos. Y era la paz entre Dios y los hombres. Jesús viene a hacer o a cumplir lo que los ángeles le dijeron a los pastores allá en Lucas 2, donde le dice, no teman, porque les traemos buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Y dice, de gran gozo,
¿Cómo son esas buenas nuevas que producen gran gozo? Y es lo que los ángeles dicen. Hoy les ha nacido un Salvador. Las noticias las buenas nuevas es, nos nació un Salvador. ¿Y qué es el gran gozo? El gran gozo es que la enemistad que existía entre Dios y los hombres sería quebrada a partir de ese regalo. Dice un hombre que si los hombres no creen esto, la salvación que Jesús vino a ofrecer no tiene sentido. Entre más justo el hombre se cree, menos sentido de salvación, menos sentido tiene la salvación que Cristo ofrece. Y es interesante porque los judíos no creían que necesitaban liberación. Nosotros no creíamos que necesitábamos liberación. Muchas personas piensan que no necesitan algún tipo de liberación o algún tipo de paz. Pero Jesús vino a liberar los corazones de todo lo que impide conocer a Dios. Y no lo hace una vez. Por eso Isaías comenzó hablando con admirable consejero. El deleite del disfrutar la paz con Dios es un deleite diario por el consejo admirable de Cristo Jesús. Todos los días, cuando yo voy a su palabra y me someto a ella, sabiendo que ella es consejo por sobre todo, automáticamente yo disfruto de la paz que tengo con Dios y la adopción viene a mi mente. Y el gozo de que tengo un Dios soberano y el gozo de que tengo un Padre. Yo cada vez que sigo pensando en Padre, de la forma, es que es maravilloso. Intimidad. Este príncipe de paz vendría a terminar esa enemistad y separación entre Dios y los hombres y todo lo que los hombres hacen para contribuir a esa separación. Spurgeon dice esto y cierro hablando de admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El pastor Spurgeon dice: mira hacia arriba y no percibirás la ira lista para devorar tu alma. Mira hacia arriba y no percibirás la ira de Dios para devorar tu vida. Mira hacia abajo y no encontrarás el infierno, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Mira hacia atrás, dice él, y te das cuenta de que tus pecados han sido borrados. Mira a tu alrededor y verás que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Mira hacia adelante y descubrirás cómo la gloria brilla como brilla el sol en la mañana. Mira hacia adentro y encontrarás la paz que trasciende todo entendimiento. La adopción del Hijo de Dios que vino a darnos, sus nombres nos dan la paz en el corazón que nuestros corazones han buscado y todos los días buscan. Iglesia, ¿recuerdas cuándo se te dio este regalo? No estoy hablando de fechas. ¿Puedes recordar cuándo fue que tu corazón, tu mente se abrieron ante las maravillas de la gloria, como si el cielo se hubiera abierto? Usted mismo puede escribir su momento glorioso donde usted recibió ese regalo. No piense en los detalles. Recuerde. ¿Cómo reflexionas cada día para seguir conociendo ese regalo? Este regalo nunca es aburrido abrirlo. Este regalo nunca es como ya sé que me van a dar. ¿Cómo reflexionas en conocer más ese regalo? Es más, pensemos en si en nuestros corazones hoy
hoy hay aumento por el deseo de conocer ese regalo? ¿Cómo es el aumento en tu corazón, en tu mente? ¿Crees que a veces buscas? Probablemente sí, probablemente no. Pero piensa en los últimos 3 días, en la última semana. ¿Piensas que has buscado regalos que crees que van a complementar este regalo para tal vez entender algo de tu vida? Tal vez sanar algo de tu vida. Tal vez creer que al combinar el regalo de Cristo con otro regalo paquetazo, vas a perseverar en tu caminar como creyente. Ese niño es un regalo que el Padre nos dio. Él es admirable y su consejo es admirable. Este niño es para usted y para mí hoy el Dios poderoso, que hace las cosas, iglesia, mucho más maravillosas y poderosas y abundantes de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Él es poderoso para guardar nuestra vida desde el principio hasta el final. Él es poderoso para liberar tu corazón, tu mente todos los días de lo que lo desvía de su palabra. Él es poderoso, inclusive al mismo tiempo para liberarte, es poderoso para nutrirte. Ese niño es Padre eterno. Vuelvo a machacar ahí nuestros corazones con el sello de que Él está pendiente, atento, cerca. Nunca se ha ido, nunca nos dejará, nunca se ha olvidado, nunca se olvidará. Este Padre ha celebrado todos los cumpleaños donde tu padre carnal nunca estuvo. Ese Padre estuvo en tu boda, para los que estamos casados, cuando nuestros padres físicos estuvieron o no estuvieron. Ese Padre estuvo en los nacimientos de los hijos en los cuales algunos de nosotros no pudimos estar. Ese Padre estuvo el día que te ascendieron y no había nadie a la par suya celebrando. Ese Padre estuvo ahí. Ese Padre eterno está contigo, enseñándote a cómo administrar el tiempo, cómo administrar los recursos, cómo administrar los dones y regalos que Él te ha dado, cómo disfrutar de Él en una intimidad constante para que veas tu vida a la luz de Él y la vida que Él te dio tenga color, sabor y gozo en medio de este peregrinaje. Y es un príncipe de paz para nuestro corazón. Él nos dio la paz que no podemos ganar, pero también la paz que nadie nos puede quitar. Él es tu paz. De Él viene la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Él es el evangelio que debemos de predicarnos todos los días para recordar su paz, su adopción. Qué regalo de nuestro Dios más maravilloso. Entonces, que el regalo de nuestro Dios, Cristo Jesús, que Él dio para su pueblo, y su nombre, no necesariamente Cristo Jesús en este punto, sino según Isaías, su nombre que describen sus atributos, produzcan en nosotros profundo agradecimiento y profunda confianza en nuestro caminar cristiano hoy. Lo único que yo podría concluir es: pongamos nuestros ojos en Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Amén.